¿Por qué 100 soldados estadounidenses aterrizan en Nigeria justo ahora, tan cerca de la frontera con Níger? En la noche del 13 de febrero de 2026, mientras la mayoría dormía, 3 aviones militares estadounidenses descendieron en Maiduguri, en el norte de Nigeria, y de sus bodegas comenzaron a descargar equipos que no se ven en una simple misión de entrenamiento. Bombas MK-82, sistemas avanzados de vigilancia, fusibles programables y tecnología de inteligencia militar punta. Su objetivo oficial: contraterrorismo y apoyo a las fuerzas nigerianas. Pero la ubicación elegida, apenas a 170 kilómetros de la frontera con Níger y la Alianza de Estados del Sahel, el eje que desafía abiertamente la influencia occidental, no es casualidad. Tampoco es casualidad que justo ahí, hace menos de 2 años, Estados Unidos fue expulsado de su principal base de drones en Níger, esa que le costó más de $100 millones, y que era, hasta entonces, el gran ojo de Occidente sobre el Sahel. Hoy, en el mismo umbral de esa región estratégica, Estados Unidos no solo regresa, lo hace con fuerza renovada y una agenda que va mucho más allá del apoyo antiterrorista. Porque lo que está ocurriendo en Maiduguri no es el inicio de una simple capacitación. Es la vanguardia de una operación a gran escala, una avanzada militar diseñada para establecer no una, sino 3 bases de operaciones en suelo nigeriano, perfectamente colocadas para vigilar y, llegado el caso, intervenir, no solo en Nigeria, sino en los países vecinos del Sahel. La pregunta incómoda es inevitable. Si el motivo real es combatir a Boko Haram, ¿por qué ahora? Boko Haram lleva más de 17 años operando en el norte de Nigeria y el país ha enfrentado a estos grupos desde 2009, prácticamente solo. ¿Por qué el despliegue estadounidense ocurre justo después de que Níger, junto a Mali y Burkina Faso, expulsaran a las fuerzas norteamericanas y francesas de su territorio? ¿Por qué, justo ahora, cuando Occidente teme perder el acceso a los minerales estratégicos que fluyen bajo el suelo africano, y mientras en las cumbres de Múnich los líderes occidentales discuten abiertamente cómo asegurar nuevas cadenas de suministro, las tropas estadounidenses desembarcan casi al mismo tiempo en Nigeria? El mensaje desde Washington es claro. No se trata solo de ayudar a Nigeria. Se trata de reposicionar a Occidente en África, justo en el momento en que la influencia de Rusia y China parece retroceder, y las instituciones africanas, debilitadas, no logran resistir. El batallón desplegado no es un grupo de instructores cualquiera. Es el 10º Grupo de Fuerzas Especiales, expertos en operaciones encubiertas, reconocimiento y fuerza de defensa extranjera. No el tipo de unidad que se manda solo para enseñar a disparar en un polígono. Es el tipo de unidad que prepara el terreno para algo mucho más grande. La narrativa oficial, repetida por el Ministerio de Defensa y la Cancillería nigerianas, habla de decisión soberana, de cooperación, de construcción de capacidades. Y sin embargo, en los hechos, se permite el aterrizaje de aviones militares extranjeros, el despliegue de armamento pesado, el establecimiento de puestos avanzados y la vigilancia activa del territorio. Todo sin debate parlamentario, sin transparencia y con una opacidad que recuerda los peores episodios de la historia colonial. Y mientras tanto, la pregunta se vuelve urgente para cualquier africano. Si esto fuera solo un entrenamiento, no habría mucho de qué preocuparse. Pero si estamos presenciando una nueva ofensiva para retomar el control de los recursos y del futuro africano, no estamos, una vez más, ante el inicio de un ciclo donde la soberanía africana queda reducida a papel mojado, y la promesa de desarrollo se cambia por bases militares y contratos opacos. Para entender qué está realmente en juego, necesitamos retroceder y analizar el contexto y la cronología de estos movimientos. Porque lo que sucede en Maiduguri podría definir el destino de toda la región. Vamos a verlo. Esta no es la primera vez que fuerzas extranjeras se posicionan en África. ¿Pero qué ha cambiado ahora? Para entender el despliegue reciente de tropas estadounidenses en Maiduguri, al norte de Nigeria, tenemos que mirar el tablero completo, no solo las piezas que se mueven hoy. Porque la historia se repite, pero los métodos evolucionan.
Hasta hace apenas un año, Estados Unidos tenía en Níger uno de sus principales bastiones militares en África Occidental, la base de drones de Agades, una instalación que costó más de $100 millones y que les permitía operar con total libertad sobre vastas áreas del Sahel. Pero todo cambió tras la revolución en Níger en 2023. El nuevo gobierno, respaldado por un amplio rechazo social, expulsó a las fuerzas estadounidenses y francesas. Mali y Burkina Faso hicieron lo mismo poco después, cerrando filas en defensa de una soberanía largamente ignorada. Occidente perdió en cuestión de meses buena parte de su infraestructura militar en una región clave para el control de rutas, recursos y la proyección de poder. ¿Y cuál fue la reacción? Buscar de inmediato otro país dispuesto a abrir sus puertas. El tiempo corre cada vez que Occidente pierde una base o influencia en África. No hay pausa, solo una búsqueda frenética del siguiente socio, dispuesto a ceder terreno, perpetuando así un ciclo que lleva siglos repitiéndose bajo distintos nombres. Ese nuevo eslabón se llama ahora Nigeria. Mientras sus vecinos cierran filas y rechazan la injerencia, Nigeria autoriza, sin debate público, sin aprobación parlamentaria y sin transparencia real, que Estados Unidos despliegue tropas, establezca bases de operaciones avanzadas, vuele armamento y realice operaciones de vigilancia y acción directa, incluso ataques con drones, sobre suelo nigeriano. Todo esto bajo una retórica oficial cuidadosamente construida. Decisión soberana del Estado nigeriano para proteger la vida de sus ciudadanos. Pero detengámonos un segundo. ¿Qué significa realmente soberanía cuando un país permite que una potencia extranjera establezca 3 bases y haga operaciones militares sin control parlamentario, ni detalles públicos sobre personal o duración? El propio ministro de Defensa de Nigeria, Christopher Musa, se negó a precisar cuántos efectivos estadounidenses están en el país ni por cuánto tiempo se quedarán. El gobierno habla de apoyo y capacitación, de intercambio de inteligencia, pero la realidad es que el acceso es total para Estados Unidos, incluyendo vuelos de vigilancia desde Ghana y la libertad de operar armamento avanzado en territorio nigeriano. Todo esto, insisto, sin ningún tipo de consulta o rendición de cuentas al pueblo nigeriano. La pregunta es, ¿por qué Maiduguri? Esta ciudad, situada en el epicentro del noreste de Nigeria, es una zona estratégica no solo por su historia reciente con grupos extremistas, sino porque conecta rutas hacia Chad, Camerún y el corazón de las cuencas de recursos críticos que Occidente ansía proteger. Maiduguri se convierte en el nuevo nodo logístico para retomar el control perdido tras la salida forzada de Níger. No es casualidad. Donde antes había drones estadounidenses en Agadez, ahora hay bases avanzadas en Nigeria. El ciclo se repite, pero el discurso se adapta. Lo más preocupante es cómo la narrativa de cooperación y seguridad sirve para maquillar una realidad mucho más dura: la recolonización de África bajo nuevas formas. Ya no se habla de conquista, sino de alianzas estratégicas. Ya no se impone el control con cañoneras, sino con cadenas de suministro, acuerdos militares opacos y la explotación de debilidades institucionales. La soberanía africana se vuelve, una vez más, papel mojado. Mientras tanto, en Occidente, las señales son claras. No es una coincidencia que, la misma semana en la que aterrizan tropas estadounidenses en Maiduguri, los líderes de Europa y Estados Unidos se reúnan en la Conferencia de Seguridad de Múnich para discutir, entre otras cosas, el acceso a los recursos africanos. Allí, figuras como el primer ministro británico advierten que Europa debe despertar y reconstruir su hard power, su poder militar, porque ese es el lenguaje de la nueva era. Hablan sin rodeos de cadenas de suministro, de minerales críticos, de no depender más de potencias externas, de proyectar fuerza en defensa de intereses europeos. Esta coordinación no es casualidad. Es la articulación de una estrategia para recolocar a Occidente como el árbitro del destino africano, precisamente cuando Rusia y China se retiran o pierden influencia. Las instituciones africanas, debilitadas, se ven superadas por la presión de potencias extranjeras que solo necesitan una cosa:
gobiernos dóciles y el acceso sin trabas a los recursos. Lo que está en juego no es solo la seguridad o la política del día a día. Es la soberanía real de los países africanos, el control sobre sus minerales, su futuro económico y la posibilidad de salir de un círculo vicioso de dependencia y saqueo. Y cada vez que Occidente es expulsado de un país africano, busca el siguiente anfitrión, perpetuando un ciclo que parece interminable. Sin embargo, lo que está sucediendo en Nigeria es solo una parte de una estrategia mucho más grande que se está articulando ahora mismo en Washington, Bruselas y Londres. El contraterrorismo es solo la fachada. El verdadero botín son los minerales críticos y el control geoestratégico. Hay que decirlo claro. Mientras nos venden titulares sobre la lucha contra el extremismo en el Sahel o la defensa de la estabilidad regional, el despliegue de tropas estadounidenses en el norte de Nigeria revela otra historia, mucho más cruda y menos contada. La clave no está solo en lo militar, sino en cómo Occidente, Estados Unidos y Europa, en bloque, se está reorganizando para recuperar el control de África justo cuando el viejo orden internacional se tambalea. Miremos el contexto. Hace solo unas semanas, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, los líderes occidentales lo dijeron sin rodeos. El viejo sistema ha muerto. Lo dijo el canciller alemán, abriendo el evento, y lo repitieron políticos y expertos a lo largo de los 3 días. Hoy, las grandes potencias ya no se esconden detrás de promesas abstractas de cooperación. Reconocen abiertamente que el tiempo de las reglas y del consenso terminó. Lo que vuelve es la política de fuerza, el juego duro por el acceso a los recursos, las rutas de suministro y la influencia global. Y por supuesto, África está justo en el centro de ese tablero. ¿Y por qué África? Porque aquí están los minerales estratégicos que el mundo necesita para las tecnologías del futuro. Litio, cobalto, tierras raras, uranio. Sin esos recursos, ni Europa ni Estados Unidos pueden sostener su industria, su transición energética, ni su seguridad. El discurso de los jefes de gobierno europeos es revelador. El primer ministro británico, Keir Starmer, llamó a construir poder duro europeo. Ursula von der Leyen habló sin rodeos de un despertar europeo, una Europa que debe dejar de depender de Estados Unidos y, en vez de esperar órdenes, actuar directamente para defender sus intereses globales. Traducción. Volver a mirar a África, no con ojos de cooperación, sino como fuente de recursos y campo de batalla geopolítico. En Múnich, el secretario de Estado estadounidense fue todavía más claro. Occidente debe construir cadenas de suministro conjuntas, un frente unido para asegurar el acceso a los minerales críticos del sur global. Eso implica coordinación militar y diplomática, sí, pero sobre todo una clara división de tareas. Estados Unidos pone el músculo militar, la inteligencia y la vigilancia. Por eso despliega tropas en el norte de Nigeria y planea nuevas bases. Europa se encarga de la diplomacia, de la imagen institucional y de las inversiones económicas que maquillan la operación. Es el mismo guión de siempre. Mientras unos aseguran el terreno con soldados y tecnología, otros firman acuerdos y discursos de ayuda al desarrollo. Pero en el fondo, lo que se está reconstruyendo es un dispositivo de control sobre África. No para proteger la soberanía africana, sino para blindar el acceso occidental a los recursos. ¿Y por qué tanta prisa ahora? Porque el equilibrio global está cambiando. La influencia rusa y china retrocede, en parte por sanciones, en parte por la propia crisis interna de esos países, lo que deja un vacío que Occidente quiere ocupar antes de que surjan nuevos competidores. Pero sobre todo, porque los dirigentes occidentales reconocen que ya no pueden confiar en los mecanismos multilaterales tradicionales, como la ONU, para garantizar sus intereses. El viejo orden ha muerto, repiten. Ya no se trata de mantener las formas, se trata de quién llega primero, quién impone su poder y quién controla los minerales y los mercados. Así de simple. Todo esto se enmascara bajo la justificación de la seguridad y la cooperación. Se habla de amenazas terroristas en el Sahel, de crimen transnacional,
de proteger a la población civil. Pero la realidad es que, bajo ese paraguas, se están instalando nuevas bases militares, puntos de vigilancia y rutas logísticas para extraer recursos a gran escala. Y el terreno es fértil. La debilidad institucional de muchos países africanos, la fragmentación política y la falta de capacidad de respuesta hacen que la resistencia sea mínima. Las instituciones africanas quedan relegadas a un papel simbólico, mientras afuera se decide el futuro del continente. Es aquí donde está en juego mucho más que el control de unos cuantos yacimientos. Lo que peligra es la posibilidad real de que África rompa, de una vez por todas, el ciclo de dependencia y saqueo que ha definido su historia reciente. Si no hay una reacción efectiva, si las sociedades africanas y sus líderes no logran articular una defensa concreta de su soberanía, lo que aguarda es, una vez más, la repetición de una historia de explotación, desigualdad y pobreza impuesta desde fuera. Solo que ahora, bajo nuevas banderas y un lenguaje más sofisticado. Pero, ¿ha cambiado algo la actitud africana? ¿Qué dicen y hacen las instituciones africanas frente a esta arremetida? Eso es lo que vamos a analizar a continuación. Mientras Occidente aterriza tropas, la Unión Africana emite resoluciones históricas. ¿Y luego qué? Porque en el mismo momento en que Estados Unidos y Europa despliegan fuerzas en el norte de Nigeria, a miles de kilómetros, en Addis Abeba, la Unión Africana realiza declaraciones que, en papel, parecen cambiarlo todo. Acaban de proclamar la esclavitud, la explotación y el colonialismo como crímenes de lesa humanidad y genocidio. Repito, la Unión Africana ha dejado claro, de forma oficial, que el sistema colonial, justo ese que algunos en Europa aún glorifican en conferencias internacionales, constituye un crimen contra la humanidad. Incluso han designado el 30 de noviembre como día de tributo a las víctimas africanas del colonialismo y la trata transatlántica de esclavos, con respaldo de la ONU. Es un momento simbólicamente potente. Pero aquí es donde la realidad golpea con fuerza. Porque mientras se leen discursos y se adoptan resoluciones, el único poder real en juego es el hard power, la fuerza tangible. Todas estas declaraciones no valen nada si no hay capacidad para defenderlas. Es la paradoja del momento. Occidente desmantela el mismo orden internacional que, sobre el papel, protegía la soberanía africana, mientras África responde solo con comunicados y resoluciones. ¿De qué sirven las palabras si nadie respeta las reglas y si quienes tienen la fuerza militar las imponen a su antojo? El secretario general de la ONU lo dijo claro en ese mismo evento. Es indefendible que África no tenga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Pero, ¿qué cambia esto en la práctica? Mientras la diplomacia africana se multiplica en gestos históricos, Occidente avanza sobre el terreno, estableciendo nuevas bases, asegurando cadenas de suministro, remodelando a su favor el acceso a minerales estratégicos. Es la actualización del ciclo colonial, nuevas formas, mismos intereses. Y mientras tanto, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, interviene con una advertencia que toca la fibra de la cuestión. Debemos dejar de ser exportadores de roca, polvo y tierra, dice. Basta ya de enviar materias primas sin procesar, que valen poco, para luego comprarlas refinadas a precios exorbitantes. Esa es la trampa que ha mantenido a África en la pobreza y ha enriquecido a otros durante décadas. Ramaphosa insiste, o África transforma su modelo económico y negocia en sus propios términos, o permanecerá encadenada al ciclo de dependencia. Pero el desafío va más allá de los discursos inspiradores. La pregunta incómoda permanece. ¿Serán capaces los líderes africanos de convertir estas palabras en acciones concretas? ¿O seguirán limitándose a resoluciones y días conmemorativos, mientras las potencias extranjeras marcan el compás militar y económico del continente? El contraste es brutal. Mientras la Unión Africana proclama la unidad y el fin del neocolonialismo, la Alianza del Sahel, con apoyo extranjero, articula respuestas militares reales, no solo retórica. En el tablero global, el respeto solo se concede a quienes demuestran fuerza. Nadie se atreve a invadir Corea del Norte,
Rusia o China porque cuentan con hard power. África, en cambio, sigue confiando en la fuerza moral de sus declaraciones. Y ahí está el verdadero peligro. Si África no da el salto de las palabras a la acción, la ventana para romper el ciclo colonial se cierra rápidamente. El mundo actual no respeta la ley internacional ni las buenas intenciones. Solo se imponen quienes están dispuestos y son capaces de defender lo suyo. Las resoluciones y los comunicados, por sí solos, no detendrán el avance de fuerzas extranjeras ni asegurarán el control sobre los recursos. En resumen, lo que está en juego es la soberanía real, el derecho a decidir sobre los propios recursos, la posibilidad de escapar de la trampa histórica del saqueo disfrazado de cooperación. La pregunta clave es: ¿seguirán África y sus instituciones escribiendo comunicados mientras otros deciden su destino? ¿O llegará el momento de actuar con la misma determinación con la que avanzan quienes ahora buscan reimponer su control? Entonces, ¿qué podría hacer África realmente para cambiar el juego? ¿Existen alternativas concretas, ejemplos, lecciones que puedan inspirar una respuesta diferente? Quédate, porque lo analizamos a continuación. ¿Cómo puede África transformar su indignación en poder real y resultados concretos? Porque hay algo que debemos entender, y es que las declaraciones enérgicas, las fechas conmemorativas y los comunicados no cambian la realidad. Mientras los líderes africanos firman resoluciones y denuncian el colonialismo en foros internacionales, en la práctica, poco o nada cambia cuando Estados Unidos despliega tropas en Nigeria, Francia financia ataques en Níger, o la OTAN establece arsenales en el corazón del continente. El problema no está en la falta de palabras, sino en la falta de acción estratégica y coordinada. El mundo de hoy solo respeta una cosa: el poder real, el hard power. Sin fuerza propia, nadie va a respetar las decisiones africanas, y mucho menos a ceder control sobre los recursos. Miremos el ejemplo reciente de la Alianza del Sahel. Cuando Chad, Níger, Burkina Faso y Mali decidieron tomar en serio su soberanía, no se limitaron a comunicados. Llamaron a una movilización general. Cada soldado, cada oficial, incluso quienes estaban retirados, volvieron al servicio. Modernizaron su inteligencia, crearon nuevas fuerzas especiales, pusieron en pie una alianza de defensa real y, sobre todo, expulsaron a las fuerzas extranjeras. Este tipo de unidad y determinación es lo que empieza a cambiar la lógica de poder en la región. No es perfecto ni está exento de desafíos, pero demuestra que cuando hay voluntad política y cooperación real, África puede empezar a establecer sus propias reglas. Pero la soberanía no se defiende solo en el terreno militar. Otro punto clave es industrializar de verdad. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, lo dijo claro en la última cumbre de la Unión Africana. Ya no puede ser que África siga exportando roca, polvo y tierra sin procesar, refiriéndose al saqueo de minerales críticos que salen del continente a precios bajos y regresan convertidos en productos caros. Eso es el corazón del modelo de dependencia, el ciclo que mantiene a África pobre y al resto del mundo rico. La única salida es controlar el procesamiento, refinar aquí, crear cadenas de valor en suelo africano y negociar desde una posición de fuerza. Nada de esto será posible si las instituciones africanas siguen siendo débiles. Las resoluciones solo valen si se cumplen. Hay que transformar a la Unión Africana y a los órganos regionales en instrumentos reales de defensa y negociación, no en foros donde se firman papeles que Occidente ignora sin consecuencias. Para eso hace falta capacidad. Sistemas de inteligencia unificados, fuerzas de reacción rápida, protocolos de defensa comunes. Y aquí llegamos al desafío más grande: la división interna y la dependencia externa. Mientras África siga fragmentada, cada país negociará su pequeño trato, cediendo recursos vitales a cambio de promesas vacías o ayuda condicionada. Esa es la puerta abierta para una nueva colonización, disfrazada de cooperación. Por eso, la lección de fondo es urgente. Hace falta una fuerza militar panafricana, o al menos marcos sólidos de defensa común. Sin eso,
Cada base extranjera, cada cadena de suministro controlada por Europa o Estados Unidos, significa más décadas de dependencia y saqueo. Los países que hoy marcan la pauta, China, Rusia, incluso Corea del Norte, lo hacen porque tienen capacidad de disuasión. Nadie se atreve a imponerles condiciones porque pueden defender sus intereses. Si África quiere escapar del ciclo histórico impuesto desde fuera, debe invertir en su propia seguridad, cooperación regional e industrialización. El riesgo es claro. Si no hay acciones concretas y unidad real, la próxima década será otra era de saqueo, dependencia y oportunidades desperdiciadas para millones de africanos. El potencial existe, los recursos sobran, la juventud está lista. Ahora falta el paso decisivo: transformar la indignación en poder, las resoluciones en acción y la unidad en soberanía real. Así llegamos al punto clave. La decisión no viene de fuera, sino de la voluntad y acción africanas. ¿Qué harás tú ante este escenario? ¿Sigues creyendo que es solo lucha contra el terrorismo? ¿O ya ves la realidad detrás del despliegue militar en el norte de Nigeria? Porque este no es simplemente otro capítulo más en la interminable saga de intervenciones extranjeras. No. Aquí se está jugando, de nuevo, el destino de todo un continente. Mientras nos repiten el discurso de la cooperación, la ayuda y la seguridad, la verdad es mucho más cruda. Occidente, encabezado por Estados Unidos y con Europa a su lado, está reeditando el manual colonial, solo que ahora no llegan con banderas coloniales, sino con banderas de libertad, bases militares y contratos para minerales críticos. Piensa en esto. ¿Por qué justo ahora, cuando África empieza a levantar la voz sobre su soberanía y busca socios fuera del eje occidental, vemos un regreso tan agresivo de Estados Unidos y sus aliados? ¿Por qué, en un momento en el que Rusia y China muestran señales de retirada, se acelera la militarización en zonas clave como el Sahel y Nigeria? No es casualidad. Es la respuesta directa a la pérdida de control sobre los recursos que realmente importan en este siglo: litio, cobalto, uranio, oro, petróleo. Todo lo que hace funcionar desde los autos eléctricos hasta los misiles más modernos. Todo, curiosamente, bajo los pies y el subsuelo africano. Mientras tanto, las instituciones africanas, con pocas excepciones, parecen resignadas a la pasividad o, peor aún, a la complicidad. Solo un puñado de países ha dicho «basta», expulsando tropas extranjeras y activando la movilización general. Pero en la mayoría de los casos, la respuesta ha sido tibia. Resoluciones vacías, palabras al viento, y mientras tanto, los convoyes y aviones militares ya están en el terreno. El despliegue en Nigeria no es el fin, es solo el principio. La puerta de entrada para el nuevo asalto a los recursos del continente, usando la excusa del terrorismo para instalar bases, controlar fronteras y asegurarse el acceso a lo que realmente importa. Lo peligroso aquí no es solo la presencia militar, sino lo que representa. El retorno de estructuras de dependencia, el desplazamiento de la soberanía africana a papel mojado y la normalización de que las decisiones sobre el futuro, los recursos y la seguridad de África se sigan tomando fuera de África. ¿Realmente estamos dispuestos a aceptar que la historia se repita, solo que con logos distintos en los uniformes? ¿O vamos a reconocer que la pasividad, la indiferencia e incluso el silencio son cómplices de un ciclo que solo beneficia a unos pocos? Aquí es donde tú, como espectador, tienes que cuestionarte. Porque lo que está en juego no es solo la dignidad nacional, sino el futuro económico y social de millones. Si permitimos que el control de nuestros recursos, de nuestras fronteras y de nuestras decisiones se entregue de nuevo bajo la excusa de la cooperación, entonces estamos resignando generaciones enteras a la pobreza, al saqueo y a la inestabilidad. Pero si hacemos de la conciencia colectiva y la presión social una herramienta de resistencia, podemos cambiar la narrativa. El punto de inflexión está aquí y ahora. Así que, dime, ¿crees que este despliegue militar es realmente por el bien de África? ¿O ves la maquinaria de poder moviéndose para apoderarse, una vez más, de lo que es nuestro? Déjame tu opinión en los comentarios,
porque este debate no termina aquí. La historia está en construcción, y te lo aseguro, cada voz cuenta.